Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es miércoles, estamos a 11 del mes de agosto del año 2021. Muchas cosas interesantes vamos a compartir con todos ustedes en este espacio, el Turno Libre del día de hoy. Así es, hay muchas cosas interesantes. Veíamos, el Senado ayer no pudo sesionar por falta de quórum. Eso quiere decir que está en peligro ya la aprobación del Código Procesal Penal y lo que se está esperando es que ya para la próxima legislatura solo será sometido. Ya hay los senadores de las dos principales provincias ya dijeron que hay que debatir, que hay que discutir muchas cosas que están en ese Código Procesal Penal que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Ellos dicen, los diputados, que han hecho muchas horas de trabajo y que han aprobado y quieren justificar con esto algunas aberraciones todavía que siguen en el Código Procesal Penal. Muchos dicen, caramba, es que hay tantas dificultades que ellos dicen, tiene 20 años. Ese Código Procesal Penal en el Congreso Nacional para ver si se reforma. Pero no hay ninguna forma, ninguna manera de decir que se ha estado trabajando y que se ha podido poner de acuerdo. Muchos dicen, no es fácil poner todo el pensamiento de acuerdo con un Código Procesal Penal, con algunas cosas. Pero lo que hay que decir es que sí, la justicia, hay muchos iluminados que tienen la justicia, ¿verdad?, y que saben cuál es el código que se debe aprobar, y por eso hay que ver cómo es que se puede valorar el asunto del Código Procesal Penal, cómo hay que trabajarlo, porque hay que decir que en este trabajo, en esta lucha constante, en esta convivencia social que debe tener toda sociedad, se debe actuar con principios de equidad, con principios de respeto a los derechos, que todos tenemos los mismos derechos, todo ser humano tiene los mismos derechos, y más cuando todo ser humano es racional. Por eso vemos que hay sectores que hablan de que solo yo puedo tener los derechos. Pero hay muchos sectores que no entienden entonces que así como usted tiene derechos, también tienes deberes que cumplir. Y que así como el otro tiene derechos, también tiene deberes que cumplir. Que para, consensuar proyectos de propuesta de convivencia social, hay que tener bien claro que hay que respetar los derechos y deberes de todos y todas. Que no podemos seguir pensando en mi grupo, en mi pequeño grupo social. Y entonces ahí es que está la base de poder consensuar sobre la situación de un Código Procesal Penal. Dicen, las informaciones, es que consensuar el Código Procesal Penal ha costado mucho trabajo, ha costado muchos problemas, muchas dificultades. Pero hay que seguir trabajando en ese consenso y hay que seguir actuando en base al respeto a los derechos humanos. Todo lo que a mí me puede pasar, le puede pasar a otro humano. Entonces, por eso tenemos que hacer una ley, hacer unas leyes que estén acorde, hacer unas leyes que concuerden, que se ajusten, que equilibren todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de toda sociedad, en todos los sentidos, en el sentido político o como político, o también en el sentido social, económico, ¿verdad? De manera que en ese sentido es que se debe ver las situaciones. Manejar, organizar, estructurar un código de procedimiento de pena tiene que abarcar todo lo que tiene que ver con la justicia. Por eso nosotros entendemos que sí,
que realmente hay que escuchar algunas propuestas de consenso, de manera que el equilibrio social pueda mantenerse, de manera que la sociedad pueda tener resuelta todas esas necesidades que son básicas y que son adquiridas como derecho fundamental. De eso hay que entonces tratar todos estos elementos y valorar que la condición de la sociedad debe manejarse en ese orden, en ese sentido, de manera que podamos seguir viviendo dignamente, con decoro, con oportunidades, con libertad. La libertad no se puede negociar. Por eso entonces penalizar, la pena casi siempre son duras, pero hay que aplicarla, porque entonces cuando se cometen delitos se perjudica a los demás, se perjudica a la sociedad. Por eso entonces hay que decir que el Código Procesal Penal debe estar enmarcado, debe estar acorde con esos principios de justicia, con esos principios de amor por los demás, con esos principios de respetar los derechos y cumplir con los deberes, pero también entonces hay que equilibrar esos elementos básicos para aprobar un Código Procesal Penal que vaya realmente a condenar aquellas acciones que son condenables porque cometen injusticia. Son condenables porque cometen injusticia. Ojalá que podamos seguir avanzando en ese sentido del Código Procesal Penal. No es simple y llanamente un Código Procesal Penal que condene, que castigue acciones, por ejemplo, como el aborto. No puede ser eso. No puede ser aquel Código Penal que castigue, que condene a aquellas comunidades que, bueno, dentro del marco de la sociedad todavía nosotros no lo asumimos. No lo asumimos. El asunto LGTB nosotros aquí no lo asumimos. En esta sociedad prácticamente no se asume. Por eso hay entonces una acción que quiere entonces que esa comunidad no se le permitan los derechos y, bueno, que como ser humano tienen. En ese sentido se critica, se hace muchas cosas, se hace muchos comentarios, se hacen muchos análisis. También creemos que podemos violentar derechos, que podemos violentar algunas concepciones que están dentro del marco de todos estos sistemas que tienen como base fundamental un sistema democrático, permisible, muy permisible estos sistemas democráticos. En sociedades ya totalitarias, donde, bueno, hay una ley que se hace quizá con aquella visión de beneficiar o de estar en privilegio a algunos sectores, esas sociedades que tienen esos privilegios marcados y que están estatuidos en las leyes y que están consensuadas, porque, bueno, los que hacen las leyes tienen ese poder de consensuar entre ellos y de ser representantes de sectores y de líneas de sectores. Entonces, esos son de las cosas que dentro de toda sociedad, pues, hay que valorarla en el marco de que por eso entonces se lleva muchos estudios, se lleva muchos análisis. Hay que ver cómo logramos el convencimiento de sectores de manera que haya que tener concepciones de tolerancia, que haya que tener concepciones de consensuar con aquellos que quizás no tendrán toda la razón, pero que dentro del marco de los derechos humanos sí tienen la misma concepción, sí deben tener la misma concepción. Decimos que la filosofía ha cambiado mucho las concepciones de la humanidad, porque la filosofía tiene que ver con el concepto de, con los conceptos, ¿verdad? O con el concepto, la filosofía
el concepto de lo abstracto, ¿verdad? El concepto de la, bueno, inclusive de la espiritualidad. La filosofía tiene mucho que ver entonces con todos esos elementos y la discute y análisis, y hay muchas entonces ya conceptos filosóficos que están enmarcados dentro de esas posiciones que toma la gente por asuntos culturales, ¿verdad? Por asuntos de expresiones, por asuntos de convivencia de manera, por asuntos también de costumbre, que han tenido que acostumbrarse a ciertas decisiones que desde diferentes tópicos se han hecho en las sociedades o en la sociedad. Por eso nosotros tenemos aquí, ahí tenemos máster al doctor Rino Severino, que nos habla sobre el asunto de la seguridad social. Un tema que está muy manoseado, está muy en la palestra pública. También este tema se hace precisamente porque hay que consensuarlo. Hay que decir que la seguridad social es la garantía de que, bueno, todos tengamos ese derecho fundamental a la vida, que ese derecho a la vida y ese derecho a vivir con la dignidad, ese derecho a tener satisfechas necesidades fundamentales que debemos tener todos los seres humanos. Entonces, que consensuamos, sí, pues nosotros trabajamos y producimos quizás producimos más que lo que necesitamos para el tiempo que vivimos en la tierra, ¿verdad? Porque eso es la situación. Nacemos, crecemos y nos reproducimos. Entonces, la continuidad está en ese sentido, y ese concepto de la vida eterna debe seguir manteniéndose por ese asunto de la reproducción, ese asunto de todos esos elementos fundamentales que como concepción filosófica debemos tener los seres humanos racionales. Vamos a escuchar al doctor Rino Severino, que nos habla sobre el asunto de la seguridad social. A disfrutar de esa riqueza, no lo que está ocurriendo hoy, que esas riquezas, esos bienes materiales que se producen en República Dominicana, termina en manos de unos pocos. Entonces, nuestra gran tarea es redistribuir esa riqueza, redistribuir esos bienes materiales que se producen en el país, de tal manera que hagamos de nuestro pueblo, pues, personas felices, personas contentas, personas alegres, porque van a tener resuelto la mayoría de sus problemas fundamentales. Como he estado conversando en los últimos días, hoy quiero enfocarme en una parte de la ley 8701, o en dos partes. Una de ellas es la violación de parte del gobierno, que no solamente ha actuado, como dije en programas anteriores, para beneficiar a las ARS y a las AFP, sino que adicionalmente a esa asociación perversa, pública y privada, en detrimento de la población dominicana, hay que agregar el incumplimiento del gobierno con cosas que se comprometió, Quiero retomar el concepto de la seguridad social, que fue planteado dentro de las metas u objetivos del nuevo sistema, era lograr la cobertura universal, de tal manera que creó tres regímenes, un contributivo, un subsidiado y un contributivo subsidiado. De estos tres regímenes, pues, solo el contributivo no público estaría en la red privada, tanto de la AFP como de las ARS. El resto, el contributivo público, estaría en las pensiones, en el plan de Hacienda. En salud, estaría en el SENASA, de acuerdo al artículo 31, y el resto, pues,
Estaría también en Hacienda, el contributivo subsidiado, y en el SENASA. El subsidiado pues no contribuye según la ley y por lo tanto él recibiría una pensión que en la ley le llaman subsidiado, en el lenguaje de la seguridad social se le llama no contributivas. ¿Qué ha pasado con estos 18 años? Bueno, hemos hablado que apenas un 43% de la población es la que tiene algún tipo de cotizaciones. La mayoría de estas personas que están cotizando no van a alcanzar una pensión, y aquellos que logren alcanzar una pensión porque coticen durante 360 meses, entonces la pensión no superará el 20% del salario, lo cual constituye una burla, un atropello, y a eso es que tienen acostumbrado a la población dominicana estos partidos tradicionales, sus representantes en el Congreso y el Poder Ejecutivo. A esto hay que agregarle que en estos 18 años del seguro de pensión, jubilación y sobrevivencia, no ha habido una sola pensión subsidiada, excepto para grupos privilegiados. Como ustedes vieron recientemente que a 3 de los más viejos o antiguos sindicalistas del país, pues se le aportaron pensiones, se dotaron de pensiones que van entre 50 y 75 mil pesos. La ley de seguridad social establece que el gobierno debía dar una pensión no contributiva o subsidiada equivalente al 60% del salario mínimo, que en este momento serían 6 mil pesos, insuficiente naturalmente, pero eso es lo que establece la ley. ¿Y quiénes debían ser los beneficiarios? Bueno, las personas que tengan más de 60 años y no estén trabajando y vivan en condiciones de pobreza. En segundo lugar, las personas que tengan algún nivel de discapacidad que les prohíba trabajar. Y el tercer grupo son las madres solteras desempleadas. Según la ley 8701, este seguro debía estar en vigencia en los primeros 36 meses de aprobada la ley. Quiere decir que aproximadamente la ley se aprobó en el 2001, fue promulgada el 9 de mayo del 2001. Estaríamos hablando que ya para el 2003 este seguro debió haber entrado en vigencia y esta población recibir una pensión. El reglamento se aprobó en el año 2013, hace 8 años, y es la fecha en la que todavía el gobierno, el Consejo, no han implementado una sola de estas pensiones. Es decir, que es una violación de todas aquellas cosas que se prometieron en la ley para hacer creer que había un interés en estos grupos élites, tanto de poder económico como en estos partidos políticos, en beneficiar a la población con esta ley. Otro aspecto muy importante que han sido violaciones a la ley es la no entrada del régimen contributivo subsidiado. La ley establece que el gobierno debería hacer aportes para sustituir la ausencia de un empleador. Y aunque no establece la forma ni el monto que el gobierno va a dar, sino que lo discutirían por reglamento, y que una parte entonces, dependiendo de los niveles de ingresos de esa población que trabaja de forma independiente, lo aportaría el gobierno y otro el trabajador o la trabajadora. En estos ya 18 años de implementación del seguro de pensión, vejez y discapacidad, el régimen contributivo nunca se ha podido poner a funcionar o a entrar en vigencia, porque el gobierno nunca ha incluido en el presupuesto los recursos que por ley se había comprometido. Otro aspecto que constituye violaciones, el artículo 38 señala que todos los empleados públicos debían estar
en el plan de pensiones de Hacienda. Sin embargo, todos los empleados públicos, solo quedan 30,000 empleados públicos, están en los fondos privados de pensiones. ¿Cuál es la diferencia? La hemos visto en otro momento. En el plan de pensiones del Estado, usted se pensiona con 20 años y la pensión mínima es 60%. En los fondos privados, usted se pensiona con 30 años de cotización y la pensión al día de hoy que se puede alcanzar es de un 27% del salario, lo cual, como ustedes ven, es una diferencia de más de 33% del monto del salario, y en términos de tiempo de cotización se aumentó de 20 a 10 a 30 cotizaciones. Es decir, que se violó toda esta ley en detrimento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y a esto hay que agregar que con la ley 1896, la gente se pensionaba con 8 años de trabajo. Es decir, que se aumentó de 8 a 30 años de trabajo y la pensión mínima era equivalente al 60% del salario. Entonces, es muy importante que podamos entender todas las violaciones que ha hecho el gobierno en todos estos años de vigencia, en la que ya llevamos con este gobierno 2 gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano Moderno, como se le llama ahora, y naturalmente 4 periodos del Partido de la Liberación Dominicana. 2 de Leonel, 2004, 2008, hasta el 2012, y los 8 de Danilo, 2004, 2008, Leonel Fernández, 2008, 2012, Danilo, 2012, 2016 y 2016, 2020. Es decir, que el PLD, después de haber aprobado esta ley, haberse no solo aprobado, sino que el Poder Ejecutivo la convierte en ley al publicarla, entonces el Partido de la Liberación Dominicana tuvo 16 años de gobierno, y el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Moderno, pues tuvo el gobierno de Hipólito, que fue quien aprobó esta ley, y finalmente el gobierno de Luis Abinader, que está en el gobierno y que no muestra ningún vicio o visos de que tiene interés de impulsar este tipo de compromiso que asumió el gobierno, este tipo de articulado en la ley que obligaba a dónde iban a estar los empleados públicos. En lo que tiene que ver con el seguro familiar de salud, pues el artículo 31 de la ley 8701 establece que todos los contributivos, que son los empleados públicos, sus familiares, igual que los contributivos subsidiados y todos los subsidiados, estarían en el SENASA. Hoy se puede decir que la mayoría de los empleados públicos y sus familiares están en las ARS privadas, a pesar de todas las violaciones de los derechos que han practicado estas administradoras de riesgo de salud en contra de la población. Es decir, que estamos hablando de violaciones permanentes de parte del gobierno de la ley 8701 en lo que tiene que ver con los derechos de la población dominicana. Otro aspecto muy importante que han sido violaciones es el caso de los pensionados. De acuerdo a la ley 8701, las personas que se habían pensionado por la 1896 y la 379-81 estarían garantizados sus pensiones. Y toda aquella persona que no tuvieran 45 años también, al momento de entrar en vigencia la ley, y se fueran al sistema privado, porque recuerden que le dije que el artículo 38 establecía que estos empleados se quedarían en el plan de reparto. Pero la ley también establecía que si alguien se quería ir, pues lo podía hacer. Pero, ¿qué estableció la ley? Que estas personas, si tenían más de 45 años al momento de aprobada la ley, pues entonces ellos serían pensionados por la ley 379-81 o la 1896.
Y eso está en el párrafo, esto está en el párrafo 2, en el párrafo 2, no, en el artículo 39. En el párrafo 2, nosotros logramos en la ley que se estableciera que si una persona por entrar tardíamente, pues ya nosotros sabíamos que no había forma de que se alcanzara una pensión mínimamente justa en la mayoría de la población. Primero porque aquí la mayoría de la población que trabaja es la más vieja. Y entonces nosotros logramos en el acuerdo que se pusiera el párrafo 2, mediante el cual el gobierno se comprometía que si un trabajador o trabajadora, por haber ingresado tardíamente al sistema, no alcanzaba una pensión o las cotizaciones para el derecho a la pensión, el gobierno se la completaría. Al día de hoy, eso nunca ha ocurrido. O sea, todo el que se ha retirado por edad avanzada, pues simple y llanamente o le han devuelto el dinero y ahora lo que le dan es una proporción de la pensión que es una verdadera miseria, porque simple y llanamente el gobierno no quiere hacer ningún tipo de aporte que no sean dádivas clientelares a quien el gobierno escoge para dársela, como son las pensiones que da el gobierno a gente específicas, a gente que el gobierno selecciona previamente. Pero las políticas públicas deben ser universales, porque este país no es de un grupo, este país es de todos y de todas. Entonces, ¿qué otro elemento también se ha violado? Bueno, el artículo 43 establece que si una persona estaba cotizando en el Seguro Social o en el Fondo de Pensiones de Hacienda 379-81 y tenía más de 5 años de trabajar, entonces si ingresaba al sistema nuevo porque tenía una edad de menos de 45 años, entonces el gobierno se comprometió a entregar lo que se llama un bono de reconocimiento. ¿En qué consiste este bono de reconocimiento? Bueno, el salario que la persona devenga multiplicado por 1.5 por la cantidad de años cotizando. Es decir, si una persona ganaba 10,000 pesos, entonces eso se multiplicaba por 1.5, que serían 15,000, y estos 15,000 se multiplicaban por los años de cotización antes de aprobada la ley 8701. Este bono de reconocimiento nunca se lo han dado absolutamente a nadie. Y hay mucha gente que ya no puede trabajar, que ya le llegó la hora en la que le hace difícil conseguir un empleo. Y sin embargo, en una primera etapa le dieron su dinero que tenía ahorrado en los fondos de pensiones privados, pero nunca le entregaron el bono de reconocimiento. Y la ley es clara: la pensión será equivalente a lo que él haya aportado, los intereses que haya devengado y el bono de reconocimiento. Y nada de esto se ha hecho. Y un último aspecto que quiero tratar de las violaciones, porque vamos a seguir comentando en otros programas, es que los pensionados lo tienen en términos de seguro familiar de salud, como si no tuvieran la protección de la seguridad social que establece la ley 8701. Cuando llegan a pensionados, que es el momento en el que la gente más se enferma, les restringen el acceso al médico. Entonces el plan de pensionado tiene menos cobertura en términos de acceso a servicios de salud que el plan contributivo, lo cual se convierte en una discriminación. En segundo lugar, estos pensionados es por decreto que entran a la ley. O sea, cada vez que el gobierno quiere entrarlo por decreto, pues lo incluye. ¿Y qué ha pasado? Que hay muchos trabajadores ya pensionados, más de 11,000 pensionados del Ministerio de Educación fundamentalmente, que tenían planes de seguro privados, y entonces el gobierno lo dejó en el aire. El gobierno ha emitido 2 decretos, uno en el 2010 y otro en el 2019, y en ambos solo hace referencia a las pensiones o a los pensionados para que pasen al SENASA y ser asegurados aquellos que están pensionados por Hacienda o por la ley 1896. Es decir, ni el Consejo de la Seguridad Social cubre
las pensiones de lo que estaban, digo, el seguro familiar de salud de lo que estaban en ARS privada antes de pensionarse, y simple y llanamente lo ha dejado en el aire. Y esto constituye una violación, primero de un derecho como es el derecho a la salud, y segundo de la propia ley 8701, porque es una negación de los derechos adquiridos que tiene la población de trabajadoras. Así es que nosotros seguimos insistiendo en que esta ley es una asociación pública y privada para estafar a la población, y de ahí el compromiso de nosotros, como partido, y aspiramos que el compromiso de toda la... Bueno, aquí teníamos al doctor Fulgencio Severino explicando todo lo que tiene que ver con el asunto de la seguridad social. Es importante que todos los dominicanos conozcamos este tema y que profundicemos un poco en esto, porque realmente, como dice la gente, nos están cogiendo de pendejo. Y mire, si usted hace todos los análisis por todo el asunto de esa ley, y si usted hace todo lo que usted hace, entonces, donde quiera que usted ve, usted nada más pierde. O sea, hicieron una ley para ponerte un yugo en el cerebro, igual que un buey, y ponerte a arar la tierra, para entonces yo coger todos los frutos que la tierra dé. Es así, es así. Como dicen en tierra adentro, en el cocote. En el cocote que le ponen un yugo para arar el aro que ara la tierra, y que bueno, ellos entonces hacerse cada vez más ricos. Es como te dicen, te prestan lo tuyo y por lo tuyo te cobran unos intereses altísimos, y luego entonces ellos se ganan más que lo que tú tienes, y si te lo pueden devolver todo después, pero ya ellos vivieron con eso y vivieron la mejor vida como multimillonarios, y usted entonces padeció todas las necesidades y todos los sufrimientos y los dolores que por no tener esa seguridad de vida, esa seguridad social, usted entonces padece. Bueno, el presidente Luis Abinader en el día de ayer probó un cerdito al horno. Ahí no hay problema. Dice Frank que... ¿Cómo? Se te aguó la boca con el cerdito. Miren, eso era para simple y llanamente justificar o motivar, incentivar el uso de la carne de cerdo, que no hace daño, que no hay problema con el asunto de la fiebre o peste porcina africana, que no hace daño a los humanos, que en el día de ayer entonces depositó unos 39 millones de pesos para guisar un poquito el asunto de... para guisar un poquito el asunto de la fiebre porcina, y también, bueno, decir que esta fiebre porcina y esta distribución de estos recursos también se guisa, y también hay sectores que realmente no pierden todo su esfuerzo durante muchos años, durante toda una vida. Y dicen entonces la alcancía no se seca. Así que podríamos decir, no se seca la alcancía, porque esta alcancía casi siempre se seca porque se dan este tipo de situaciones, se vienen problemas que se enfrentan, que hay que enfrentarlos, y enfrentar estos problemas significa entonces la quiebra, y significa que todo el trabajo que usted ha hecho, le hacen igual que la AFP esa. Todo el trabajo que usted ha tenido toda la vida, entonces no se sabe dónde se va. Se pierde mucho, pero también, porque yo estoy diciendo esto porque hay muchos que guisan en medio de las dificultades. Hoy, con esos pagos, hay mucha gente que tiene todos sus problemas resueltos, entonces no hay problema, y lo asumimos todos, y entonces esa carne que nos comemos nos sale mucho más cara, aunque esté barata ahora, mucho más cara, porque bueno, con los cuartos de nosotros también se pagan esos sacrificios que se le hacen a esos cerdos, eso que ellos llaman esa pérdida, esa muerte por esa enfermedad que tienen, y por eso entonces se dan todas estas circunstancias.
Bueno, también hay que decir que hay una vaguada inminente, un ciclón, una depresión tropical. No sé si el Mate tiene algunas imágenes ahí, pero sí te envió una imagen ahí de todas las provincias que están en alerta. Están en alerta verde, rojas y amarilla. Ahí está. Ese es la provincia que están, las diferentes provincias que están en alerta porque hay situaciones que es eminente. Dice que varias provincias, sobre todo el este, que va a entrar por San Pedro de Macorís, esta situación. Dice que la Altagracia, la Romana, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, el Ceibo, San Cristóbal, Monseñor Noel y San José de Ocoa. Estas 8 provincias están en alerta roja. En alerta amarilla está la provincia Duarte, Samaná, Monteplata, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Sánchez Ramírez, Atomayor y también María Trinidad Sánchez. Aquí también hay 8, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en alerta verde las provincias de Santiago y Santiago Rodríguez, Dajabón y Valverde. Y también está Montecristi, Hermanas Mirabal y Peravia. Aquí están todas las provincias que están en alerta roja, alerta amarilla y alerta verde. Dice la dirección, esto es de nada del COE, de la dirección del Centro de Operaciones y Emergencia COE, que dio estas informaciones a raíz de que hay varias lluvias, amaneció lloviendo ya en gran parte del país, en todas estas provincias, de una u otra manera, una con más lluvia, otra con menos, pero según están aquí pronosticadas, así han ido aconteciendo los hechos. Ya Fran Marte tendrá ahorita los informes de esta ciudad de Santiago, así es que esperamos que ustedes pues lo van a tener todas las informaciones para mantenerse siempre alerta cuando hay este tipo de fenómenos naturales para evitar consecuencias mayores. Así es que esperamos que usted tome todas las predicciones del lugar. Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a recordarle que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio. Trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Ahí está Miguel Paulino, de la mano con todos los sectores, para lograr el anhelo de todos los sectores liceyanos. Decirles que está programada para hoy a las 5:30 de la tarde la inauguración de una casa cruz en la calle Sánchez del kilómetro 11. Vamos a esperar, todavía no tenemos la información si ha sido pospuesta esta inauguración, pero sí, ya está listo y está todo preparado para eso. Si el tiempo pues así lo favorece, pues yo creo que sí que va a ser inaugurada. Pues estuve por allá y no tuve ningún tipo de información en ese sentido. Vamos a recordar también que llegamos gracias a Bretón Comercial. El colchón que usted necesita para descansar lo consigue en Bretón Comercial, fabricante de colchones y afines. Bretón Comercial, ubicado en la carretera Duarte, kilómetro 1 del municipio de Licey. Gracias también a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho. Es el producto premium del grupo Superalba, que está ubicado en la carretera Uberal número 5 del municipio de Licey. Usted encuentra todo lo que usted necesita para el buen cuidado de sus animales, porque esto es la garantía de la calidad de todos los productos del grupo Superalba. Vamos a la pausa y regresamos con más en este su espacio Turno Libre. Ya Fran Martes está preparado. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad
y atenciones de primera, bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Noalopex es un tratamiento elaborado con ingredientes naturales que ayudan al fortalecimiento y crecimiento capilar, elimina la caspa, contribuye a evitar la caída del cabello. Es súper bueno, se los recomiendo. Noalopex para mí es como una bendición. Noalopex, un producto verdaderamente garantizado. Disponible en supermercados, farmacias y tiendas Supply. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. Saludos, buenas tardes amigos y amigas televidentes de Turno Libre, como siempre dándoles gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Varias informaciones tenemos que compartir con ustedes en este día. De inmediato vámonos entonces con la situación sobre la vaguada ciclón que anuncian para la República Dominicana. Varias provincias en alerta roja, amarilla y también en verde. Ya Basilio daba los detalles de las provincias que estaban en alerta, pero para eso tenemos al licenciado Francisco Arias, quien es el vocero del director de la Defensa Civil en esta ciudad de Santiago. Ahí estuvo Manuel La Furia, nos trae el siguiente reporte. Adelante. El día de ayer, ante el paso de la tormenta Fred, queremos llamar la atención de todas las familias que viven en zonas vulnerables a tomar las medidas de prevención ante cualquier situación que pudiese generar esta tormenta. La Defensa Civil cuenta con 126 albergues en la provincia de Santiago. Es la única institución que puede habilitar albergue ante cualquier situación que pueda generar la tormenta Fred. Lo que significa que aquellas personas que quieran albergue tienen que llamarme por favor al 829-961-8805, que son mis teléfonos. Es mi teléfono personal y nosotros debemos dar orientación. Tanto el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deporte, todas las instituciones están establecidas en este puesto de mando ante la situación imperante. La Defensa Civil, que es el órgano coordinador, a instrucciones de la señora gobernadora, está dando fiel cumplimiento a la disposición que se han establecido en Santiago. Contamos con 126 albergues para 59,000 personas con el protocolo de salud pública en el caso necesario que se vayan a utilizar. Tanto la advertencia se la hacemos para los residentes del río Yaque del Norte, los residentes del Arroyo de Gurabo, la Cañada del Diablo y todas las orientaciones de todas las cañadas de la provincia de Santiago, porque contamos con 92 zonas vulnerables en Santiago, en la provincia, y en el municipio tenemos 52 zonas. Pero además de estas 52 zonas, estamos trabajando en coordinación con todos los alcaldes para que adopten la medida necesaria ante cualquier situación que pudiese generar. Bueno, ya escucharon ustedes las informaciones de la Defensa Civil, Francisco Arias, sobre la zona vulnerable, sobre la tormenta Fred, que precisamente comenzarán lluvias en diferentes partes del país en hora de la noche, hoy miércoles. Así es que ya usted lo sabe, ya están advertidos, o sea, los que viven en zonas vulnerables. Aplazan la audiencia
en donde se le conocía el juicio de fondo al acusado de asesinar la abogada Paola Languasco. Ahí está el imputado Ambiorix Nepomuceno, quien es el acusado principal de este horrendo crimen. Acuérdense ustedes de este caso que sonó en todas partes, donde esta persona se conocieron a través de las redes sociales y ella vino y luego entonces fue asesinada y después le enterraron en una alcantarilla. Siempre le damos seguimiento a estos casos y este es el caso del asesinato de Paola Languasco. Fue aplazada para el día 4 de octubre. Esto porque la parte demandante, o sea, los familiares no fueron citados a llegar a la citación el día de ayer y de hecho fue aplazada esta audiencia para el día 4 de octubre. Pasando también a otra audiencia que se está conociendo hoy, es el caso de Casablanca por trata de personas, tráfico, bueno, ahí este caso tiene varios años, es un expediente enorme, voluminoso, como dicen los abogados y los juristas. Ahí están conociendo esta audiencia de Casablanca. Acuérdense ustedes de este centro de diversión que estaba carretera Licey, ¿verdad, Barcilio? Carretera Licey y kilómetro 7, ¿verdad? Entonces ahí están hoy conociendo esta audiencia en el día de hoy. Precisamente vamos a hablar con el licenciado Grimaldi Ruiz, quien es abogado, profesor, donde el Tribunal Constitucional falló declarando de manera inconstitucional lo que eran las audiencias virtuales. Debido a eso, los procesos tienen retraso, las citaciones. Vamos a escuchar al licenciado Grimaldi Ruiz. La virtualidad en sí no es mala, porque es una herramienta para eficientizar el servicio judicial. Los abogados no estamos en ningún momento en desacuerdo con la virtualidad, sino con la forma en cómo se ha introducido la virtualidad, sin presupuesto, sin normas, sin preparación previa, sin consenso a nivel nacional. En fin, esa es la gran queja de la abogacía a nivel nacional. No es que estemos en desacuerdo con la virtualidad, porque de hecho prácticamente a diario se utiliza en las diferentes plataformas. No, esta no es la posición de los abogados, sino más. Bueno, escucharon ustedes ahí el licenciado Grimaldi Ruiz hablando sobre esta decisión del Tribunal Constitucional, declarando, o sea, ya para que entonces todos los tribunales sean de manera virtual. Vamos entonces a Puerto Plata, donde la noche de ayer un voraz incendio destruye el Hotel Iberoestar. Miren ustedes ahí las imágenes, una gran pérdida de este hotel turístico en la zona de Puerto Plata. Muy lamentable esta situación. No tenemos las informaciones de qué podría provocar este incendio, donde destruyó parte de lo que es las instalaciones del Hotel Iberoestar en Puerto Plata. Gracias a nuestros amigos de Prensa Extrema que siempre están con nosotros y nos envían las imágenes, y somos parte de ellos, somos del grupo Prensa Extrema, así que ya usted lo sabe. O sea, todas las informaciones que nosotros tenemos también es para que usted sepa que somos del proyecto Prensa Extrema. Ahí ustedes ven las imágenes, miren ustedes ahí otras imágenes que nos envían también desde las afuera, y quedó bueno. Muy lamentable esta situación en el Hotel Iberoestar de Puerto Plata. Un voraz incendio destruye casi por completo las instalaciones de este complejo turístico de Puerto Plata. Vámonos entonces a Yamasá,
un accidente en Yamasá, esto en la entrada de la bomba, en la bomba de la entrada de Yamasá. Miren ustedes estas imágenes que nos envían también los equipos de prensa extrema, los correcaminos, que nos hacen llegar un lamentable accidente. Debido a las lluvias se deslizó este vehículo, gracias a Dios nada humano que lamentar en este accidente, pero miren ustedes en la forma que quedó este vehículo ahí cuando se dirigía a Yamasá. Y miren, en la carretera Boichí, o sea, cuando usted vaya, esto es por Padre Las Casas, en vehículos cargados, tú verás las imágenes, Basilio, este camión, nos envían unas imágenes también de la carretera Boichío en Padre Las Casas, quedó subiendo, miren ustedes, se le fue la carga detrás y miren ustedes la forma que quedó este camión ahí, se fue, quedó en las 4 gomas de atrás, muy lamentable esta situación. Vámonos entonces con un percance entre una ciudadana y un agente de la MED, donde le rompió el cristal a esta señora. Vamos a escuchar el audio. Señores, miren lo que me acaba de hacer un amén, porque yo iba a doblar. Mira, esto me lo hizo un amén. Un amén. Tú sabes que lo vas a hacer. Yo me iba a parar buena, maleducada, maldita perra. Mira lo que me acaba de hacer. Mira lo que tú me acabas de hacer. Mira lo que me acaba de hacer un amén. Mira, usted no tiene derecho a tener agresividad a mi carro, buena mentirosa. Buena bruta, no es lo que son una bruta. Es presa que te va. No me... Ustedes muy mal las acciones de los AME. Si usted manda a parar un vehículo, usted no puede romperle el cristal, tiene que esperar que el vehículo se estacione bien, porque otra mala práctica de los AME, Basilio, es que cuando paran un vehículo lo paran medio a medio y hacen un tapón de mamacita. Entonces quizá el ciudadano, por pararse bien, entonces te le rompen el cristal. Yo entiendo que la AME, la DGC debe de responder por esta situación y debe de sancionar y que le paguen el cristal a esta señora, porque bastante costoso que son estos cristales. Ahí se tiene que pagar el cristal. Y en la Jacobo Macluta también otro incendio. Un vehículo se incendió en las vías. Esto fue en la Jacobo Macluta en la tarde de ayer. Una jipeta se incendió, gracias a los correcaminos que nos envían los videos de esta situación que ocurren en el país. Muy lamentable también esta situación de estos vehículos que se incendian en plena vía. Vámonos entonces a Licey al medio, donde agarraron un supuesto ladrón, Basilio. En Licey agarraron, vamos a ver, Manuel La Furia estuvo ahí, nos trae las imágenes de este hecho ocurrido y también está el informe policial con Manuel La Furia. Veamos. Mira, fueron 3 por ahí, oye, ya tiran la barbería mía ya. Que mediante una ardua labor de seguimiento apresó a 2 de 4 atracadores que penetraron a una barbería en Licey al medio. A los detenidos les ocupó 2 armas de fuego, 2 motocicletas y prendas. Los presos o los detenidos son Ramón Antonio Rodríguez Peña y Alexander Valerio López, de 19 y 22 años de edad, quienes junto a Marcos Alcántara, alias Choquete, y Joel, penetraron a una barbería y despojaron a los que estaban allí de sus pertenencias, dinero, prendas, y emprendieron la huida. Tan pronto ocurrió este hecho, personas que se encontraban en el lugar le dieron seguimiento, pero además dieron parte a la Policía Nacional, quienes de inmediato sorprendieron a estos elementos, apresándolos y ocupándoles las 2 armas de fuego, una de las cuales figura a nombre de José Fernández, sin documentos, o más bien con documentos vencidos. Marcos Alcántara, alias Choquete, está siendo buscado activamente por la Policía Nacional por haber participado en la muerte de Edison Marizán Lara, alias Campe, por lo que la Policía Nacional le hace un llamado a fin de que se entregue por la vía que entienda pertinente para ponerlo a disposición de la justicia. Los detenidos, las armas... Ya escucharon ustedes las informaciones ahí donde el tal Choquete
y ese sobrenombre, está siendo buscado por la Policía Nacional. Recordarle que usted debe cuidar de su salud, usted debe de cuidar la salud de su familia y debe de tomar agua cascada. Es el agua que yo les recomiendo a usted porque es el agua que nosotros usamos en nuestra casa también. Agua cascada es la mejor agua embotellada que usted puede tomar, que usted cuide la salud de su familia. Cuídela con agua cascada. Y recordarle que Ópticas Gracias tiene todos los lentes que usted necesita. Usted que tiene problemas de la vista, vaya y visite a Ópticas Gracias, vaya donde Juan y Scarlett, ahí en la avenida 27 de febrero, casi esquina Joaquín Balaguer, en el ensanche Libertad, está Ópticas Gracias. Llámese al 809-879-1717, ahí está Ópticas Gracias. Y la salud de su vista tiene que estar impecable para que usted vea, tenga una vista 20/20 en Óptica Gracias. Quiero saludar que está en sintonía con nosotros a Rolando Zapata, siempre en sintonía con Turno Libre. Gracias por la fidelidad que siempre existe con nosotros. Y también Rafael Castillo está en sintonía con nosotros, así es que dice buenas tardes, activo con Turno Libre. Así es que Rafael Castillo, saludo para usted también que está en sintonía con nosotros. Llegamos a la parte final de Turno Libre en el día de hoy, así es que mañana será otro Turno Libre más. Adiós y a ustedes las gracias. Pasen feliz resto de la tarde. Galaxia TV, la imagen que se proyecta.